Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Beatriz Cifuentes y hoy continuamos con nuestra nueva serie titulada ¿Cómo saber si soy salvo? Y compartiremos el primer tema de esta serie, la evidencia de la obediencia. Tú nos creaste con un propósito. Hoy nos acompaña el pastor William Alarcón, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de Girón de las Asambleas de Dios. Él es quien responderá al tema. Buenos días, pastor. Buenos días, Betty, y buenos días a toda nuestra amable audiencia. Qué bueno volvernos a encontrar, si se puede decir así, por este medio. Esperamos que sea de bendición el tema en el día de hoy. Y recordarle, apreciado oyente, que usted puede escuchar nuevamente los programas de Vidas con Propósito a través del internet, ingresando a nuestro canal de YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí los podrá escuchar en cualquier horario y también puede suscribirse a nuestro canal para que reciba las novedades de los programas que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, Pastor William, comenzamos esta nueva serie. Hace 8 días compartimos la introducción. Hoy es el primer tema de cómo saber si soy salvo. Así que recordemos un poco por qué es tan importante saber si soy salvo. Bueno, en el programa anterior yo di 3 razones de peso y creo que son supremamente importantes porque compartimos esta serie, este tema. Y bueno, las razones son para que usted, mi querido oyente o mi querido hermano, tome conciencia de lo importante que esto tiene en la vida espiritual, de cómo saber si es salvo. Las 3 razones que les dimos el programa pasado fueron porque podría estar engañado acerca de su salvación. Miren, muchos dentro de la iglesia creen ser cristianos cuando realmente no lo son y bueno, están engañados acerca de esa salvación. Y lo segundo es que al estar engañados de que son salvos, pues nunca tendrán la oportunidad de ser salvos porque van a morir en su engaño. Y número 3, porque, mire, una vez nosotros crucemos el umbral de la muerte, ya no habrá una segunda oportunidad. Bueno, pastor, entonces, ¿cómo podemos nosotros saber si somos salvos? Bueno, la manera de resolver este interrogante es analizando nuestro caminar con Cristo. Es decir que todo cristiano, verdadero, si pudiéramos decirlo así, aquel que se ha encontrado con Cristo genuinamente, bueno, ese hombre o esa mujer da evidencia de ese encuentro por la forma de vida que lleva y que a la luz de las Escrituras el Señor aprueba. Mire, es decir que un cristiano que es salvo tiene una vida espiritual y por lo tanto produce un fruto que salta a la vista de cualquiera que lo ve. O sea que en esta persona hay evidencias de su salvación y esas evidencias, bueno, son precisamente las que comenzaremos a analizar hoy por medio de las Escrituras. Bueno, pastor, entonces, ¿cuál sería esa primera evidencia? Bueno, la primera evidencia de que una persona ha sido salva es su obediencia a Dios y a su palabra. Todo aquel que dice ser de Cristo lo obedece, eso tiene que ser inherente en él. Y esta obediencia, bueno, debe ser una obediencia absoluta, total, completa, plena a Él. Mire, no puede ser una obediencia parcial, no puede ser a medias. El que ha sido salvado por Dios cree en todas las palabras de Dios y por lo tanto las obedece todas. Sí, nadie que ha sido salvo por el Señor refuta lo que Él dice en su palabra o la contradice, sino que por el contrario la escucha y la obedece. Y en su primera carta el apóstol Juan, mire lo que escribe. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Es decir, pastor, que el conocimiento de Dios se puede demostrar únicamente por la obediencia a Él.
Claro, lo que el apóstol Juan está enseñando, lo que nos enseña es que el conocimiento de Dios tiene que ir acompañado de la obediencia, para que dicho conocimiento, tenga certeza y validez. De lo contrario, dicho conocimiento es carente de valor, se queda solo en eso, en conocimiento. Y en ese aspecto, podemos decir que es una contradicción que alguien diga que conoce a Cristo y no lo obedece. Y esto es peligroso a la luz de las Escrituras, porque tal vez no son de Cristo. El Señor dijo lo siguiente en Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Mire, Jesús no es mi Señor si yo no lo obedezco. ¿Cómo puede estar entonces segura una persona que le pertenece a Cristo, en este caso que es salva? Bueno, muy bien. Entonces, para que una persona pueda estar realmente segura de que le pertenece a Cristo, debe hacer lo que Cristo dice y vivir como Cristo quiere. Mire, si no se cumplen estos dos aspectos en la vida de aquel que dice que es cristiano, su cristianismo es cuestionable y en sus palabras, en las palabras que Juan está diciendo en el texto, tal persona es un mentiroso, por lo tanto no está en la verdad. El mismo capítulo, en el verso 4, dice la Escritura: el que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Pastor, con base a estas apreciaciones, podemos concluir que efectivamente encontraremos dentro de nuestras iglesias cristianos que no lo son. Bueno, pues desafortunadamente tenemos que decir que sí, afirmarlo. Mire, y uno no quisiera pues decirlo, ¿no? Pero tenemos que reconocer que efectivamente en las iglesias hay personas que no conocen a Jesús y mucho menos viven como Jesús. Y esto ha hecho que muchos no quieran acercarse a escuchar el mensaje de salvación por el mal testimonio que algunos de ellos dan. Mira, personas como estas difícilmente se les puede considerar cristianos salvos. Y lo más complicado es que cierran la puerta de salvación a otros. ¿Qué les diría a estas personas, pastor, que están convencidas de llevar un cristianismo, pero realmente no han conocido a Dios? Bueno, yo les diría a estas personas que analicen su caminar con Cristo, reconozcan que no tienen a Cristo, se arrepientan de sus pecados, pidan al Señor que les llene de su Espíritu Santo, pidan al Señor que les haga nacer de nuevo para que se conviertan en cristianos de verdad, obedientes al Señor. Como el Señor Jesús, ¿no? Jesús, siendo Dios, fue obediente, fue nuestro mayor ejemplo. Mire, el Dios creador del cielo y de la tierra fue obediente a su Padre celestial. Y mire lo que dice el mismo apóstol Juan, no en su carta, sino en el Evangelio. Juan 6:38. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Mire, Jesús es el mayor modelo de obediencia que nosotros podemos tener. Cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní, dijo que se hiciera la voluntad del Padre y no la suya. Y eso habla de su obediencia. Mire, Jesús en su humanidad dependió y obedeció a su Padre. Ahora, ¿qué nos hace pensar a nosotros que no debemos hacer lo mismo o ser igual que Él? Así es, pastor. Entonces, ¿cómo llegar a ser obedientes como Dios quiere? Bueno, lo primero que podríamos decir es que esfuércese por conocer a Dios. Segunda de Pedro, el apóstol Pedro escribió lo siguiente, voy a leer este versículo, segunda de Pedro 1:5 en versión traducción lenguaje actual. Por eso, mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios. Entonces, ¿cómo podemos obedecer a alguien al que no conocemos? Eso es como incoherente, ¿no? Sí. Entonces, tanto el apóstol Juan como el apóstol Pedro hacen un llamado al conocimiento de Dios para llegar a obedecerlo. Y esto demanda de esfuerzo. Mire, conocer a Dios no es hablar intelectualidad de la Biblia, no es simplemente eso, es hablar de relación. Pues solo el que tiene una estrecha relación con Dios puede decir que en verdad lo conoce y lo obedece. Usted puede decir conocer a sus vecinos, mire, pero si no comparte tiempo con ellos, si no está en el interior o al interior de sus familias, si no comparte experiencia con ellos, realmente no los conoce. Mire,
un estudiante, voy a colocar este ejemplo, un estudiante de fauna marina, si quiere conocer qué hay debajo de las aguas del mar, este estudiante tendrá que indefectiblemente entronarse en las profundidades del océano para tener conocimiento pleno y real de lo que allí hay y de lo que allí sucede. Mire, lo mismo pasa con quien quiere conocer a Dios. Tiene que adentrarse en las profundidades de Dios contenidas en su palabra. Pastor, ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos para conocer mejor a Dios y así poderlo obedecer? Bueno, la respuesta es estudiando su palabra. Solo el que se esfuerza por estudiar, no solo leer, no, esforzarse por estudiar, o sea, ir más allá de la lectura de las Escrituras y profundizar en ellas, podrá conocer realmente a Dios. Pues es la Biblia, o más bien es en la Biblia donde Él se revela plenamente, nos muestra quién es Él y qué quiere de nosotros. Mire, esto demanda esfuerzo. Nadie que sea perezoso para estudiar la palabra de Dios podrá llegar a conocerle verdaderamente. Creo, pastor, que esta es una de las gran falencias en el cristianismo actual, ¿no? Pues estudiar sí, la palabra. Realmente sí, Betty. Hay mucha pereza en el cristiano de nuestra actualidad. Poco o casi que le gusta, casi que nada le gusta leer la Biblia, ¿no? Y bueno, qué pena, y eso es una gran falencia. Qué pena con el Señor, ¿no? Sí. Que nosotros no tengamos el deseo de conocerlo a través de su palabra. Eso sí da pena con el Señor. Así que es una característica del cristiano moderno su analfabetismo bíblico. Mira, este analfabetismo del que hablamos se ha producido por un desinterés marcado de no querer profundizar en el estudio de las Escrituras. Y es por eso que en el cristiano hoy vemos que ha desdibujado a Dios, ¿cierto? De lo que realmente Él es. Sí, el cristianismo actual es un cristianismo falso, es un cristianismo más bien carnal y materialista, centrado en el mismo hombre, ¿cierto? Y desenfocado totalmente del evangelio de Cristo Jesús, que está contenido precisamente en la Escritura. Mire, y en ese aspecto, pues está siguiendo y obedeciendo a un Dios no bíblico. Las personas hoy solo buscan satisfacer sus deseos, pero no los de Dios. Usted dice que la Escritura, bueno, y es vital para el conocer a Dios. ¿Qué otro beneficio tenemos al estudiar las Escrituras? Bueno, al estudiar la Biblia no solo conoceremos a Dios, sino que también nos permitirá que nos demos cuenta de qué clase de personas somos nosotros y nuestra necesidad de cambio. En ese aspecto conoceremos su voluntad para nuestras vidas, porque la Biblia muestra que usted y yo, mi querido oyente, mi querido hermano, somos pecadores, que necesitamos de Dios, que necesitamos conocerle más a profundidad. Pastor William, ¿podría darnos algunos consejos para conocer a Dios a través de su palabra? Bueno, claro que sí, Betty. 5 cosas tal vez le podría yo decir en esta mañana, y que tal vez en nuestros programas los hemos dicho, pero quiero repetírselas y creo que todo cristiano las conoce. Número 1, óigala. Sí, dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Mire, mi querido, asista a la iglesia, escuche predicaciones en audio, ¿sí? Pero no solamente quédese en escuchar predicaciones por audio, hay que asistir a la iglesia. Eso le ayudará a producir un conocimiento sano de Dios. Eso sí, bueno, pasando por un filtro lo que va a escuchar. No todo lo que se escucha en internet es bueno. Número 2, léala. Dice Apocalipsis 1:3. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético. Eso está en Apocalipsis 1:3. Entonces, haga un plan de lectura diario, sistematizado. Nosotros como iglesia, bueno, tenemos el hábito de tener un plan de lectura diario, y así leemos la Escritura durante un año. Número 3, entonces, estúdiela, ¿sí? Juan 5:39 dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Número 4, memorícela en mi corazón, dice el Salmo 119:11, atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Y no solo estudien, no solo memorícela, sino también medítela. El Señor le dijo a Josué
Josué 1:8, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera, compartiendo la nueva serie ¿Cómo saber si soy salvo? Hemos visto, pastor, que la obediencia es la marca que distingue a un cristiano del que no lo es. Así que, pastor, ¿qué otro aspecto podríamos tener en cuenta para crecer en obediencia? Bueno, va a parecer redundante lo que le voy a decir, Betty, pero es lo siguiente: obedezca. Sí, porque decimos obedecer, pero no obedecemos. Mire, 1 Juan 4, vuelvo a 2:4, voy a leer nuevamente el versículo. Dice, el que afirma, lo conozco, en el punto anterior hablamos acerca de esforzarnos por conocer a Dios. Ahora, si usted y yo decimos que afirmamos conocer a Dios, dice, pero no obedecemos sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Mire, Juan nos llama a nosotros mentirosos si decimos conocer a Dios, pero no lo obedecemos. Entonces, puede alguien decir que conoce a Dios y hasta decir que lo ama, pero si no lo obedece, sus afirmaciones no son ciertas. Entonces, esas afirmaciones o carecen de sentido y de valor. Como dicen por ahí, esa persona está andando en el lugar equivocado. Así que, ¿de qué nos sirve a nosotros tener un vasto conocimiento de la Biblia y decir que conocemos a Dios y hasta mostrarnos muy espirituales, pero si no obedecemos lo que esto nos demanda o lo que la Biblia nos dice? ¿Quiere decir que todo cristiano debe llevar su conocimiento de Dios a la práctica? Exactamente, esa es la obediencia. Sí, el conocimiento de Dios, sí, mire, si el conocimiento de Dios no ha afectado nuestra vida diaria y no ha afectado nuestro comportamiento, tal conocimiento no sirve de nada, se convierte más bien en solo letra, ¿sí? Teoría muerta. Todo conocimiento será valorado y aceptado por Dios si hay una excelente práctica. Pastor, con lo que usted acaba de decir, podemos resaltar que Cristo es digno de toda nuestra obediencia. Pero y a mayor conocimiento, pastor, más responsabilidad. Claro que sí, Betty, claro que sí. Como dijo Santiago, no os hagáis maestros muchos de ustedes porque tendrán mayor de exigencia de cuentas, más o menos dice Santiago así. Entonces lo que usted afirma es cierto, Betty. Él es Dios, Él es el Señor y por eso debe ser obedecido. Mire, Cristo es digno de toda nuestra obediencia. Nuestra vida tiene que ser de completa obediencia por amor a Él y por lo que Él hizo allí en aquella cruz, darnos salvación, ¿cierto? Podemos mostrar, pastor, algún ejemplo en la Biblia de alguien que decía conocer a Dios pero que no lo obedecía. Claro. Mire, un buen ejemplo en este aspecto son los religiosos en la época de Jesús, los fariseos y los saduceos. Mire, los fariseos sobre todo, que perseguían a Jesús, que decían conocer a Dios, realmente eran personas llenas de falsedad e hipocresía. Cuando usted lee Mateo 23 se dará cuenta cómo el Señor les ataca, ¿cierto? Y por eso ellos no practicaban más bien lo que enseñaba. Y bueno, el Señor le dice lo siguiente a esa gente. Así que ustedes deben, bueno, Él está diciendo acá en este versículo que voy a leer a los que escuchan a los fariseos y quieren seguirlo. Dice, así que ustedes deben obedecer y hacer lo que les digan, o sea, los fariseos, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. En ese aspecto nosotros pudiésemos tener actitudes farisaicas, al decir que no conocemos a Dios y no obedecer lo que dice el Señor. Bueno. Bueno, Pastor William, ¿cuál sería el tercer aspecto para crecer en obediencia? Lo tercero que podríamos decirle a nuestros oyentes es que no se engañen, no obedezca a medias. Dice el apóstol Juan, el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. Entonces pareciera que este punto es igual al anterior, pero tienen algunas diferencias, porque si alguien obedece a medias los mandamientos de Dios, no puede vivir como Cristo. Mire, Cristo vivió a totalidad la ley de Dios. Jesús no solo conocía la ley,
Jesús la obedecía y la vivía. Así que no puede haber cristianos que quieran vivir como Cristo, pero a medias. No esas personas o son más bien esas personas que tratan de cuestionar ciertas partes de las escrituras y a mí no me parece esto, a mí no me parece aquello. Bueno, pues esa forma de pensar no concuerda con lo que la Biblia dice. Pareciera como si quisieran acomodar la Biblia a sus vidas. Más bien eso es lo que parece y eso es lo que realmente es. Sí, mire, y no se trata de que la Biblia se acomode a nosotros. Nosotros somos los que debemos acomodarnos a lo que ella dice. De manera que como tenemos una naturaleza pecaminosa, carnal, caída, se hace necesario aceptar completamente todas las palabras de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y obedecerla para poder vivir como Cristo. Mire, en el Sermón del Monte Jesús dijo... a conocer la clase de vida de aquellas personas que conocen a Dios, que la obedecen y como consecuencia la practican. Mire lo que dice Mateo 5. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone a pleito para quitarte la capa, deja también la camisa. Si alguien te obliga a llevar la carga 1 kilómetro, llévala 2. Al que te pida, dale, y el que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen? ¿Acaso no hacen eso hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Pastor, ¿nos muestra la Biblia una comparación entre los que obedecen a Dios y los que no lo hacen? Claro que sí, Betty, es la conclusión que está en el famoso Sermón del Monte. Jesús compara estas dos clases de personas. Dice Mateo capítulo 7, el 24 al 27. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, o sea, obediencia, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con toda la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, o sea, que no obedece, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó y fue grande su ruina. Así que yo quiero concluir con esta pregunta para usted, mi querido oyente. ¿Qué clase de creyente es usted? ¿De los que obedecen o no? Juan 14:15 dice, si ustedes aman, obedecen mis mandamientos, y esa es como la conclusión, pastor, que nos deja para este tema. Exactamente, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si usted ama realmente a Cristo, lo obedecerá, sin refutar absolutamente nada. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Mis queridos oyentes, quiero recordarles que estamos en Girón, ahí en el barrio El Poblado, en Asadero El Gran Broster, en todo el rompoy de Girón. Los domingos a las 8 de la mañana, de 8 a 9:30 de la mañana. Usted que no tiene iglesia donde congregarse, le animamos a que nos acompañe este próximo domingo. Que tengan un feliz día, Dios los bendiga. Apreciado oyente, el próximo miércoles les esperamos en este mismo horario con un nuevo tema, así que no se lo pierda aquí en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Si desea comunicarse con nosotros, puede llamarnos al 310-212-4602 y con el pastor William para la iglesia de Girón 315-7790-264. Gracias por escucharnos y que pasen un día muy bendecido.